Días de definiciones en el reducto de Fuerza Popular en San Borja. Ya terminó. Mientras los jurados electorales especiales resuelven las últimas actas observadas, las declaraciones del fujimorismo aún apelan a la cautela, teniendo en cuenta la actitud desde Juntos por el Perú. Serán los organismos electorales quienes den el resultado final. Pero en medio de eso, si se confirma el resultado favorable, ¿cuáles serán las primeras medidas que asumirá Fuerza Popular cuando tomen poder? ¿Cómo buscará gobernar para quienes votaron por ella y para quienes optaron por otras alternativas? ¿Qué dice su plan de gobierno? Aquí hay dos grandes retos que nuestro país está por afrontar. Uno, primero, el resolver el tema de la delincuencia y la criminalidad. Y el otro es que las alarmas de alerta se han incrementado por la posible llegada del fenómeno del niño. Ambulancia, ambulancia, necesitamos ambulancia, el chiquillo está plomeado. En su plan de gobierno, en el capítulo Orden Ciudadano, Fuerza Popular sostiene que en los primeros 100 días de gobierno se iniciarán las operaciones del denominado Centro de Comando y Videovigilancia C5I en Lima y Callao, una especie de comando digital de seguridad que se ampara en la inteligencia artificial, la interconexión masiva de todos los sistemas de seguridad de policía y municipios y la geolocalización de patrulleros y ambulancias, entre otras cosas. La tecnología, hoy día la inteligencia artificial, la tecnología, las cámaras. Entonces hay mucho por hacer en el lado de la inseguridad los primeros 100 días, pero sobre todo, y eso que tenemos claro, Carlos, es liderazgo. Una cosa es el general que esté a cargo de la policía, pero otra cosa es el liderazgo. El liderazgo tiene que ser de la presidencia de la República. Pero, lo dice Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y virtual candidato a la primera vicepresidencia de la República. Yo observo un problema en el plan de gobierno primero, ¿ya? La principal es, vamos a implementar en los primeros 100 días un C5. La gente no conoce, pero C5 es un centro neurológico así para organizar el despacho policial, todo esto ya con computadoras, por ejemplo, llaman a esto, anuncian un crimen, ni siquiera pasa por un operador, pasa por un robot que esto está despachado. Eso cuesta $500 millones. Sería fantástico tenerlo en el Perú, fantástico, aunque sea en Lima y ojalá en todo el Perú, pero cuesta $500 millones y de repente en 1000 días se podría tener el esquema financiero listo para poder ponerlo en práctica. Pero aún así, el C5 necesita una ciudad inteligente para poder operar. Y la ciudad inteligente requiere semáforos que no tenemos, automatizados, en fin, N cosas. Hace unas semanas, la Universidad de Piura señaló que la inseguridad ya le cuesta a nuestro país cerca de $11.800 millones, aproximadamente el 2.8% del PBI. Según Ipsos Perú, para su encuesta publicada a comienzos de este mes, la delincuencia es el principal problema que afecta a los peruanos. Todos los días están acá, nos amenazan, nos asustan acá. Y entre otros planteamientos, Fuerza Popular propone la emisión de decretos de urgencia para financiar la compra de patrulleros inteligentes, cámaras interconectadas y la modernización de 200 comisarías. También el fortalecimiento de unidades de flagrancia express en Lima, Piura y Trujillo y la intervención militar policial en Tumbes, un pase de frontera neurálgico. Hay ciudades donde a veces requerirá otro tipo de situación, llámese Trujillo, sí, claro. Patás, ¿no? Llámese alguna zona en Lima. Como lo decíamos nosotros, el ser transportista o tener una bodega se ha vuelto de alta peligrosidad en nuestras ciudades, es increíble. Y las denominadas leyes pro crimen, Fuerza Popular habló en segunda vuelta de que una comisión de alto nivel revise la permanencia de estas normas.
Nosotros hemos hablado de una comisión, pero no de opinólogos, no de políticos, no de querer sacar provecho, porque la seguridad para nosotros es muy serio. Entonces, para no usarlo políticamente, representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía, del Ministerio de Justicia, expertos que evalúen para que le den la tranquilidad a la gente y le digan, mira, la verdad, estas leyes, estas dos hay que ajustar, pero no es que sean pro crimen, pero hay que ajustarlas, o hay que cambiar 6, o no hay que cambiar ninguna, pero eso lo dirá una comisión. Si es que convoca a abogados, a juristas, digamos, de la verdad, está cantado, eso cae inmediatamente. Claro, siempre puede ser que convoque a abogados de los mafiosos, entonces esos van a decir, no, está maravilloso, claro, están defendiendo a sus clientes. Entonces, si realmente hacen un trabajo de ese tipo, ojalá lo hagan, esas leyes van a caer porque son leyes pro crimen, aunque alguien diga, aunque quien quiera diga lo contrario. El fenómeno del Niño y su impacto aún por determinar representará una dura prueba para el fujimorismo. Se prevé un periodo crítico entre diciembre de este año y abril del próximo. Y para afrontar esto, el plan de gobierno de Fuerza Popular propone la activación de fondos de contingencia a través de COFIDE para las pymes que se puedan ver afectadas. Se habla también de la reubicación progresiva de poblaciones vulnerables y de la diversificación de la matriz energética. Pero hay requerimientos urgentes que deben ser atendidos a la brevedad y que se repiten cual calco cada vez que el desastre sobreviene. Más allá del derecho que tenga Juntos por el Perú de hacer sus acciones legales, está retrasando la transferencia del mando. Porque en la transferencia del mando nosotros queremos saber cómo está. Se necesita descompactar ríos, se necesita maquinaria, qué tipo de maquinaria, se necesita hacer canales para que conduzca si es que se va a rebalsar las aguas. Todos saben cuándo va a venir el fenómeno del Niño. Entonces no queremos correr cuando ya salió todo, cuando ya se destruyó todo, y desde el 29 de julio, el 30, el 1 de agosto, ya empezar con ir a ver cómo está la situación hoy día en el Perú para poder poner la maquinaria a andar. Y en medio de todo esto, la bomba fiscal. Como si no fuera suficiente el fenómeno climatológico que se cierne sobre nosotros, el gobierno que se va ha presentado un crédito suplementario por más de 9.000 millones de soles más, lo que algunos economistas califican como medidas populistas y que solo han golpeado la estabilidad fiscal a lo largo de estos 5 años. Sabe el Ministerio, y lo ha comentado en varias oportunidades, que estamos en un serio problema fiscal. La única manera que es imaginable que el MEF se siente y sustente ese crédito suplementario es porque está, entre comillas, amenazado a hacerlo. Entonces, o chantajeado, ¿no? Esa es la única forma que se entiende esto. Cuando uno mira en detalle, ¿qué encuentra? Primero, el 30% aproximadamente de esos 9.500 millones es gasto corriente. ¿Qué significa? Que tiene mucho presupuesto de sueldos, beneficios, salarios. ¿Qué observa uno en este rubro? Incrementos a maestros, a los trabajadores CAS, dígame qué tiene eso de prioritario. Al Congreso mismo, beneficios, por ejemplo, al Congreso, que ya de los últimos 5 años ha tenido un incremento presupuestal del 100%. Es el crédito suplementario más grande de la historia de los últimos 30 años de un gobierno que se está yendo, que quiere dejar amarrado hasta diciembre los gastos, con lo cual, mira, hasta una acusación constitucional se pueden llevar los que terminen siendo exministros, como el señor Acuña de Economía u otros, porque el manejo imprudente que pueden hacer parece más que sospechoso para un gobierno que le queda menos de más o un mes y una semana. Pero como se dice, una es con guitarra, otra con cajón. ¿Qué hará el fujimorismo ante el vendaval de leyes aprobadas por este Congreso, del que formó parte, y que incrementan el presupuesto público en casi 36.000 millones de soles? Nosotros creemos, este gobierno ya no lo ha hecho, de ir al tribunal para cerrar esta ventana. Sí es verdad que ha habido demasiado festín y eso tiene que cerrarse a nivel de esta interpretación equivocada del tribunal. El Consejo Fiscal hablaba de más o menos 200 leyes aprobadas en esos sí, claro, ese es un años exceso. Sí, no. Que giran en torno a aumento del gasto corriente en el Estado. Lo que ha habido es un exceso, es verdad, hay que hacerme a culpa, pero la verdad, este era un congreso más de contención de otro tema. Cada 5 años, cuando los que hacemos política, vemos los resultados y decimos, ok,
¿Quién ganó? Ganó Castillo, este Congreso, y empieza a hacer análisis. El Congreso de Contención de este quinquenio era no asamblea constituyente, no queríamos Bolivia, no queríamos Venezuela, que la mesa directiva no la presida la izquierda, por eso que en el tercer año le dimos un asiento aparte a la izquierda, porque si no perdíamos toda la mesa y el manejo de la agenda iba a ser peor. Si bien es cierto, se han pasado muchas normas populistas, pero digamos, igual buscamos que el Banco Central tenga sus 3 directores que sean firmes, para que tenga con Julio Velarde 4 mayoría en ese directorio, que 3 ya eran de Castillo, que el modelo económico no lo revierta. Claro, se nos ha ido un poco más en la parte de las normas populistas, que tienen que corregirse totalmente, pero no había mucho que hacer, la verdad, en este Congreso. ¿Quiénes integrarían el primer gabinete de Keiko Fujimori? El tema se maneja bajo 7 llaves, pero diversas fuentes señalan que Luis Carranza podría asumir el Ministerio de Economía. Marco Vinelli tomaría Agricultura y el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, asumiría Defensa. Para Interior se barajan muchos nombres, entre ellos los del general Marco Miyashiro, el de Fernando Rospigliosi y el del ex jefe de la DIRINCRI, Juan Carlos Sotil. ¿Cuánto durará la luna de miel del próximo gobierno? Uno de los desafíos será construir consensos en un escenario político altamente polarizado. De sus reflejos y de su manera de afrontar los problemas inmediatos dependerá también mucho de su aceptación en este primer tramo, que se presenta harto complicado.